comenzamos con la próxima parte, que es la comprensión preflop del cutoff y el button. Todo esto lo vamos a ir viendo desde los puntos de partida y vamos a ir avanzando mediante vayamos ir mejorando la comprensión de esto. Por eso estoy explicándolo y paso a paso ya, fíjense cómo avanzamos en el curso y lo que fueron aprendiendo hasta ahora, porque mientras vayan como con estos cimientos sólidos voy a poder profundizar más en la equity, en los access, en los free bets, en todo. Bien, bueno, lo primero, free bet, ¿sí? Un free bet, digo un open raise. Open raise cutoff, bien, vamos a suponer que nos hace free bet button. Button más o menos hace un free bet de más o menos 11%, 12%, 10% algunos. Algunos menos si es que no están aplicando un buen free bet, ¿sí? Ahora voy a explicar eso. ¿Cuánto defendemos en un cutoff contra un button de 10% de free bet? Bien. Siempre es una fórmula muy parecida entre foldear 65 a 70. Entonces, ¿cuáles son las manos que sí o sí se pueden? Voy a poner, espera. Bien. Y vamos a poner el rango de free bet del button. Esto no significa que siempre sea estas manos, significa que son modelos de 3bet, ¿sí? Modelos. Algunos pueden 3betear más loose, otros más tight. Algunos pueden cambiar algunas manos, algunos pueden polarizar más. Después voy a hablar de lo que es polarizar y no. Bien. Entonces, vamos a poner que este fuese el 3bet del button, 11%. De vuelta, la morfología de los rangos puede variar, puede ser K10 en vez de A10, A9, a Q-off y a J-suited no. Eso tiene una oscilación y difiere contra los regulares. Pero vamos a poner un valor de 11% para ir viendo cuánta equity tenemos contra ese rango. Bien, fíjense que el 3bet le gana al open raise. Como siempre ven que el 3bet es más fuerte, porque claro, es más chico que el open raise. Entonces, nosotros tenemos que defender por lo menos un 60%. ¿Cuánto es nuestro 60%? Bien, calculadora. 25 es el open raise por 0,60, ¿sí? Significa que por lo menos tenemos que defender un 10%, ¿sí? O sea, si 25,19, esto es algo muy simple en las matemáticas, pero está bueno que lo sepan. 25% es el open raise, ese es el 100%. Me dicen que yo puedo foldear hasta 60%, ¿sí? Entonces aplico 60 por 25,19 dividido 100. Eso me dice que puedo foldear un 15%, ¿sí? Menos 25,19, ¿sí? Un 10% del rango me quedo. O también lo podemos hacer al revés. En vez de foldear 67, ¿sí? Digo que quiero defender un 33%. 25,19 por 33, ¿sí? Son maneras de hacerlo. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que quedar con un 10%. ¿Sí? Entonces, ese 10% con el que nos quedamos, claramente van a ser 8 más siempre. Ahí ya tenemos un 6%. Fíjense que, o sea, es muy fácil defender manos con más 7. ¿Sí? Estamos poniendo los valores mínimos. Ahí ya vamos al 8%, tenemos foldeando 70%. ¿Sí? 8,3. Ahí ya estaremos defendiendo el EV0, pero podemos pagar con más manos. ¿Sí? Fíjense que ahí 63% de fold. Bien. Ahora, estas son las maneras de defensa donde no forbeteo bluff, donde juego completamente lineal contra su 3bet. O sea, lineal me refiero que respeto la matemática que me dice el success de él. Es una manera de jugar, pero para mí hay maneras más rentables y eso es lo que les quiero explicar. Bien.
Este es el rango de 3-bet. Este es nuestro rango de open raise. Nuestro rango de open raise, acuérdense que tenemos que defender un 10% más o menos. El 10% que nos recomienda es este. 5 más, as 10 off, as 8 suited. ¿Bien? Pero no significa que sea la mejor morfología de defensa. Significa que as 10 tiene mucha equity contra el rango. De vuelta. Es una mano que está súper dominada y no hitea igual que manos como, por ejemplo, as 8 suited. As 8 suited tiene los FDs, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que as 10 es una mano más tosca en cuestiones de hiteo. Bien. Como ven, 46 de equity más o menos son Kaku suited, 4 más, as 5 suited, as 9 off. Entonces, vamos a llegar a una comprensión de esto, de cuáles pueden ser una buena morfología de rango para jugar contra el button. Bien. Una buena morfología para jugar contra el button es as J off, podemos hacer cal. ¿Sí? Voy a ponerlas en amarillas para verlas bien. ¿Sí? Estas manos las podemos jugar cal. Ahí estaríamos jugando 60%. Y nosotros vamos a hacer un forward por valor contra el button. Que mínimo de valor es QQ más as rey off si tiene 11. Podríamos también hacerlo con Jotas. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo en 2,5 y ahora les explico por qué. ¿Sí? En 2,5 le podemos agregar un 2,5 de bluff. 2,5 de bluff puede ser tranquilamente ahí. Y ahí, como ven, es un menos porcentaje que el valor. O sea, tendría 2,11 de bluff y 2,56 de valor. O sea, estaría foldando la 5 de un 42% más o menos. Y default genérico tendría 51%, por ejemplo. Y hay manos que siguen siendo rentables pagarlas, pero ponele que las foldeemos. ¿Sí? Estas manos son rentables pagarlas. ¿Sí? Son rentables. Y foldeamos 39. Eso ya depende del stake. Mientras más alto el stake es mejor hacer eso. Pero vamos a suponer que no lo hacemos igual. Porque defender 50% está perfecto en esos stakes. Entonces, ¿se puede hacer más bluff? Sí. Si yo meto Jotas, ya tengo 3 de bluff, o sea 3 de valor, podría meter hasta 3 de bluff. ¿Sí? Y me faltarían manos todavía. Ahí está. Entonces tendría bluff y valor. Él me pushase preflop, tendría 50 de success contra el fold to 5, no lo puede hacer light. ¿Sí? Ahí tienen un ejemplo de cómo se equilibran los rangos matemáticamente, 50 y 50. De todas maneras, Jotas puede variar contra algunos rivales y estas de todas maneras las puedo foldear y elegir las mejorcitas para hacer forward. Aún así, estaríamos foldeando 51%. Esta es una excelente manera de defender un cutoff. Esto es todo lo que he aprendido en Highstakes y está 100% sumamente estudiado de Highstakes, de contra qué jugadores, qué rangos, por qué, etc. Y se puede defender más todavía, pero un 51% está bien. Foldear 70 es un despropósito porque podemos sacar más win rate con este tipo de manos de las azules, por ejemplo. Se puede sacar win rate de eso, y manos como las amarillas, que foldearlas es como, si se puede ganar tranquilamente, no tiene sentido foldear 70 al 3-bet, por más que el SAC se lo diga, porque tiene tanta equity que no tiene sentido desperdiciar haciendo un fold cuando ganamos win rate. Pero bueno, lo importante es que sepan que hasta 67% pueden hacer un fold, pero de todas maneras hay muchísimo mano que tiene un montón de win rate y que les aconsejo que no folden estas manos, que no las folden porque es rentable, como siempre y cuando respete los valores de Sirvet del rival. Vamos a poner un ejemplo. Si el rival hiciera solo Sirvet con ases y reyes, no tiene sentido defender todo esto, porque tendríamos que foldear todo excepto ases y reyes. ¿Se entiende? O sea, muchos jugadores juegan contra jugadores muy tight, donde abunda un 3-bet quizás de 3%. Bueno,
contra ese jugador no defiendas eso. Pero como el curso está aplicado para ganar a los regulares de No Limit 100 y 200, les estoy mostrando cuáles son las variables y cómo enfrentarlos. Todo el curso está aplicado a los regulares que sean ganadores, a buen win rate, ¿sí? Esto son sistemas que se usan hasta con los jugadores ganadores de No Limit 1000 y 2000. Le estoy mostrando el preflop que se maneja en esos stakes. Y hasta incluso se paga más, ya les dije, se puede foldear hasta 40, etc. Pero jugando mistakes, o sea, es con el rake que hay, etc. Y porque probablemente pueden llegar a cometer algunos errores post-flop, puede ser que esté bien foldear 51%, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que es útil un open raise tight y un fold to 3 de 50 en vez de 70? Para ir recolectando win rate, ¿sí? Ya ahí podemos sacar una de las primeras ventajas preflop contra los regulares, defendiendo esto, ¿sí? Open raiseando tight y defendiendo los rangos bien. Ya ahí tenemos una ventaja contra ellos. En el caso de que un jugador esté foldando 65 al seribet y yo esté open raiseando de más, por ejemplo. Y abundan esos jugadores en todos los stakes. Entonces, ya acá estamos empezando a comprender en profundidad cómo ir mejorando y mejorando y mejorando nuestro win rate. Bien, de esta manera automáticamente está mejorado. El preflop, quedan 3 calles más, flop, turn y river. Por eso vamos a ir en orden y por lo que están viendo en el curso, la importancia de empezar desde abajo. Porque si se foldeaban 70% de preflop y llegan al river, pero si podés haber ganado más, ¿se entiende? Entonces, todo esto son los puntos de partida. Entonces, fíjense y acuérdense de lo que hablamos en el video anterior acerca de la pirámide. Esa pirámide es clave, porque ahora sí está bien hecha de abajo, está muchísimo más sólida y más estructurada. Entonces, cuando se llega hasta arriba de todo, se llega con otra comprensión, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a hacer el button. Bien. Ahora, el button, ¿sí? Es, para mí, voy a hablar acerca del 3-bet, ¿sí? Preflop, del open raise. Bien, no voy a hablar 100% del button contra las ciegas porque me parece que es mejor hablar de cómo servitear al cutoff. Me parece más rentable eso, hablar de eso. Así lo dejamos para el próximo video. Ahora, comprendiendo el button, nosotros vamos a entender que el button se divide en un BPIP. ¿Se acuerdan de lo que era el BPIP? Bueno, nosotros acá tendríamos un 20% del range contra cutoff, ¿sí? Pero dicen, pero 20, pero es mucho, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué es y cuánto valor podemos derivetear de esto. 10 más y Jotas, yo les diría que es casi obligatorio. ¿Por qué? Porque estas son las primeras manos que vamos a defender contra los forbets de la SB, la BB y el cutoff. Entonces, es importantísimo que tengan manos para poder defender a los forbets de puntos de partida cuando hacen 3-bet. Bien, entonces estas pueden ser 3-bet junto con estas. Estas manos se pueden acercar al forbet en niveles más altos, arriba de L50, L100, con un poquito a veces más de 100 bebés. Es rentable defenderlas y van viendo cómo va subiendo el 3-bet, ¿sí? Estas manos se pueden hacer 3-bet. Ahí ya tengo 12% de 3-bet, ¿sí? Ahí tenemos 12% de 3-bet y 8 de call call. Y estaremos jugando un BPIP de 20. Hay jugadores que lo tienen más alto esto, porque definen 3-3, 2-2, meten más bluffes con K10 off, Q10 off, J10 off. A veces contra los recreacionales jugadores defienden estas manos, ¿sí? Que estas serían sumamente explotativas contra los recreacionales. ¿Bien? Y llegan a jugar un 26%, 30%, algún jugador super mega luz. Ahora,
Lo importante de esto es la comprensión. No es tanto andar haciendo OpenRace por hacer OpenRace, cal por hacer cal. Es comprenderlo. Una de las maneras más rentables es jugar sólido. Sólido es el punto de partida. Ahora, si yo me puedo extender o explayar de eso, o sea, yo puedo ir más allá, es excelente. Pero me lo tiene que permitir el rival. Me lo tiene que permitir la matemática. Si voy a sribetearle, por ejemplo, 20%, tiene que foldear preflop, tiene que foldear postflop. Para que yo tome la acción de irme de la estrategia base. ¿Sí? Que en ese caso es irme del punto de partida. Entonces, cuando nosotros hacemos 3-bet, es muy importante entender que las manos de 3-bet son muy parecidas. Da igual K10 y K9 suited. Da lo mismo. Son muy parecidas a la hora de jugarlas. Pero hay veces que es más rentable tomar algunas manos más de 3-bet que de cal. Por ejemplo, Asquoth es una excelente mano para hacer cal preflop por la dominación de las AX. Y es una mano que nos va a permitir pagar algunos squeezes también. Mientras que algunos forbets que sean muy lineales, que estén hechos nada más con Asquoth, podríamos llegar a foldear la preflop. Entonces hacer 3-bet fold con Asquoth no tiene sentido. Entonces muchas veces se puede tomar acción y hacer cal. Les voy a decir algo. Todo lo que estoy diciendo van a tener que tomar nota. Porque en el video lo van a escuchar y van a decir, qué interesante, cierto, pero se les va a olvidar. Porque todo el material que estamos haciendo y viendo van a requerir sí o sí tomar nota. Porque cada cosa que les digo de los detalles de As Dama termina el video y si no lo notaron, va a ser complejo que se acuerden de esos detalles. Y esos detalles tienen WinRed. Por eso les digo que tomen nota, saquen screenshots, escriban. ¿Sí? ¿Se acuerdan los videos de cómo estudiar? Bueno, es importante que recuerden sacando screenshots cada cosa. Porque son secretos de WinRed. Y mientras más sepan y entre más retengan, van a jugar mejor y va a ser más rentable su juego. Entonces, estamos hablando de los valores de 3-bet. ¿Se puede jugar menos manos? Sí, se puede jugar menos manos. Se puede foldear más manos incluso. ¿Sí? Y jugamos un 19%. ¿Sí? Se puede foldear KJ y QJ. Se puede. Ahí tenés un 3-bet más chico, un colcal de 6. ¿Sí? Esta es una estrategia de póker. No contra todos vamos a hacer 3-bet lights, etc. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los valores de cómo poder hacer un 3-bet. ¿Cuáles sí o sí la vamos a meter 3-bet? Bueno, son estas. ¿Sí? Esta puede oscilar entre colcal y 3-bet. Yo les aconsejo que podrían hacer 3-bet con esto. 10 es una muy buena mano para hacer 3-bet contra el cutoff, ya que vamos a poder calear el 4-bet. O sea que nosotros ya decidimos hacer 3-bet para calear el 4-bet, para defender nuestra estrategia, para poder seguir 3-beteando por lo menos un 10%. Entonces, todo esto, ¿sí? Aunque les parezca conocido, fácil, tomen nota porque muchas veces cuando nosotros vemos una mano de póker, la vemos como algo obvio. Decís, sí, yo haría 3-bet, yo apostaría. Sí, pero quizás en la práctica no lo haces porque no lo comprendes en el 100%. O en la práctica lo haces 1 de 10 y pensás que lo haces, pero no lo haces. Lo haces 1 de 10. Si agarras la base de datos vas a ver que hay un montón de manos que no jugás. Un montón, o sea, no haces un 3-bet de 10%. Quizás haces de 8, de 7. Entonces, lo que acá parece fácil y obvio, es importante llevarlo a la práctica. Porque acuérdense lo que siempre les digo, conocimiento es decir, sí, es las verdes y claro, pero la sabiduría es llevarlo a la práctica. Lo importante acá es llevarlo a la práctica para que se materialice su conocimiento en WinRed. O sea, es muy importante que lo hagan a conciencia esto. Que estén haciendo un 3-bet porque sepan que van a foldear estas manos, pero estas no porque puedo pagar, estas las foldeo, estas las he dado colcal para balancear el rango. Asquoth es una excelente mano para hacer cal porque voy a pagar el squeeze. Entonces todas esas cosas, tenerlas claras cada vez que voy pagando. No estar dubitando de, ¿y acá qué hago? Por eso, para no llegar a eso en la mesa, podemos ya saberlo antes. Y esta es una de las maneras. Entonces, tomar apuntes es excelente. Ahora, continuamos.
¿Se pueden calear esta mano preflop? Se pueden. Pero tiene algo muy bueno, que estas las vamos a poder defender al forbet cuando el rival juegue equilibrado al forbet. Cuando tenga bluffes vamos a poder defenderlas. Cuando tenga mamá de 100 bebés. Entonces son buenas manos ya que hacemos 3-bet y encima pagamos. O sea, podemos defender al forbet. Tener manos de 3-bet y cala al forbet suma eso. Eso es muy bueno a la hora de elegir manos, ya que vamos a ir defendiendo manos. ¿Sí? Como por ejemplo estas. Esas son buenas manos para defender al forbet. ¿Sí? Ahí tenemos un 5% de cal al forbet, un 5% de fold. Obviamente que si damos 10 vamos a hacer cal. ¿Sí? Esta sí la vamos a foldear al forbet. ¿Sí? Entonces, no recomendaría andar caliendo mucho con Kaku Suited. No se olviden que Kaku Suited está dominado por As-Quoth y As-K y reyes y damas, así que imagínense lo que es la dominación de Kaku. Hay que tener muchísimo cuidado a la hora de hacer un cal al forward con Kaku. Muchísima atención, porque si el rival está haciendo forward con As-Q o les digo con As-Rey, cuando cae el rey pierden la caja. Entonces eso lo podemos cambiar comprendiendo que nunca vamos a hacer call, por ejemplo, contra algunos rivales al forward o contra la mayoría. Ni Kakuov menos. Kakuov no, porque ni siquiera liga los FDs. Bien. Tenemos las defensas de 3-bet, de cutoff y de button. De button la vamos a ver ahora cuando hablemos de la SB y del button. Eso lo vamos a ver bien ahora en profundidad. Lo importante de esto es empezar a entender de las dominaciones de las cartas, de por qué es importante el postflop de esto. Acuérdense que un cal de más modifica el postflop. O sea, no es que es rentable preflop y ya está. Sí, y después. Después es muy importante, por ejemplo, no hacer call con las 10. Por ejemplo, si hacemos 3-bet y no hacen 4-bet, pagamos con las 10 off. Quizás la equity me dice que puedo hacer cal. Ok, pero cuando cae el 10 perdés la caja. O sea, sos capaz de foldear. Tenés la flexibilidad de foldear. O sea, ¿y contra qué tipo de rival estás jugando? Entonces, como hay muchas preguntas que todavía no llegué a dejarles una base sólida para que las puedan responder, vamos a seguir avanzando. Así que nos vemos en el próximo video.